Al que soporta las dificultades, Dios lo bendice, y cuando las supera, le da el premio y el honor más grande que pueda recibir, la vida eterna que ha prometido a quienes lo aman. Muy buenos días y bienvenidos a su programa La Tacita del Alfarero, un ministerio que te ayuda a restaurar tu vida y al poder entender el propósito divino por el cual nosotros escudriñamos las Escrituras y nos tomamos el tiempo de estar aquí con ustedes enseñándoles la palabra divina de Dios. Como siempre es un privilegio el estar con ustedes en tu emisora W Radio Enciende una Luz y en la 95.1 FM en Río Bravo, Tamaulipas. Pues muchas gracias a todos ustedes que se encuentran escuchándonos y también a los que se encuentran en la salita del chat y a todos mis compañeros y compañeras del camino, todos los que somos partes de este ministerio radial. Gracias por su apoyo. Y les recuerdo que estamos en nuestra página de Facebook como La Tacita del Alfarero o como Amparo Navarrete, y también Radio Enciende una Luz, y nos puedes mandar algún mensaje que tú deseas, algún tema, en la página de WhatsApp al 619-646-9641. Espero que hayan tenido un hermoso fin de semana. Nosotros nos la pasamos aquí pues bien atareados el sábado y el viernes, el sábado muy atareados y el domingo también tratando de mover unas cositas que aquí estaban en casa. Y pues ya sabes, son los días que se supone que son de descanso, pero los aprovecha uno para hacer cosas que pues que en realidad no hacemos en toda la semana, ¿no? Así es que gloria a Dios, porque Dios nos da las fuerzas del búfalo y dice que Él nos rejuvenece como las águilas, ¿no? Así es que gózate. Hoy vamos a tener un buen tema. El tema de hoy se llama ¿por qué las pruebas? Ay, eso a nadie nos gusta, el pasar por esas tribulaciones, por esas pruebas. Pues en realidad nadie quiere pasar por eso. Nos gusta solamente lo bueno, ¿no? Como una buena comida, como un buen platillo, un buen postre. Nos gusta recibir solamente las cosas buenas, ¿no? Y como dijo Job, ¿por qué de Dios solamente recibimos lo bueno y no lo malo? ¿No? Entonces estamos tan impuestos a recibir todas las cosas buenas. Pero Dios siempre, mira, todo, aún las tribulaciones son buenas para nosotros, porque la tribulación produce paciencia, la tribulación nos da sabiduría, la tribulación nos da inteligencia, nos da conocimiento y sobre todo, ¿sabes qué? Nos da madurez. Entonces las pruebas son buenas, no te sientas mal cuando vengan esas pruebitas, ¿no? Que de repente vienen y dices tú, ¡ay, caramba! ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué esas cosas, no? Pero recuérdate que de todas ellas vas a aprender algo bueno. Y lo más maravilloso de todo es que con esa sabiduría y con ese aprendizaje vas a dejarle, es una herencia para tus generaciones, les vas a dejar algo bueno. O sea, muchas veces nos enfocamos en lo material, pero la mejor herencia que podemos dejar a nuestras generaciones, yo creo que hoy es lunes, por eso no puedo hablar muy bien, la mejor herencia que podemos dejar a nuestras generaciones es el conocimiento, la experiencia, la sabiduría. Así es que gózate por esas tribulaciones, esas pruebas que pasamos cada día, porque de ellas obtenemos lo mejor. Así es que en esta mañana vamos a prepararnos con esa rica tacita de café o té. Hoy en esta mañana estoy tratando de evitar tomar tanto café, así es que me hice un rico tecito y vamos a tomar nuestra libreta, nuestra hojita donde vamos a apuntar para que más tarde podamos o puedas escudriñar las escrituras y puedas dejar que Dios te hable. Es tan importante guardar silencio
y dejar que Dios nos hable al corazón. Ahorita los tiempos que estamos viviendo no nos damos el espacio para poder escuchar la voz de Dios. Todo lo queremos así a tiempo de microondas, ¿no? Tiempo rápido, o sea, dámelo rápido. Entramos por el auto, pedimos una hamburguesa, pedimos pizza. Ahora ya se está usando que un Uber te traiga de comer a casa. Pides la comida y te la traen, o sea, ya no ejercitamos nuestro cuerpo. Yo me recuerdo cuando yo estaba chica, no queríamos entrar a casa, queríamos estar allá afuera jugando todo el día, y ahora para sacar a uno de los niños allá afuera es tan difícil. Ya los columpios solamente los tienes de adorno allá afuera, ¿no? Entonces, qué tristeza que ya no nos tomamos el tiempo de conocer lo que Dios quiere para nosotros. Ahora nos valemos de las enseñanzas de los demás. Así es que hoy vamos a escudriñar las Escrituras y vamos a hablar acerca del por qué tenemos que pasar por las pruebas, o sea, por qué nos tenemos que enfermar, por qué tenemos que pasar por situaciones difíciles económicamente, por qué tenemos que enojarnos, o sea, por qué tenemos que a veces usar la boca para insultar a alguien, por qué tenemos que llevar a alguien a juicio, o sea, por qué esas situaciones y no poder vivir una vida tranquila, así como lo vemos en esas películas de Walt Disney, ¿no? Como la Cinderela, que vivieron felices hasta el fin del mundo, ¿no? O sea, ¿por qué, no? Entonces vamos a hacer una pequeña oración para entrar a este estudio. Señor, en esta mañana, pues como siempre, estamos nuevamente delante de ti, dándote la honra, la gloria, reconociendo tu poderío en nuestras vidas. Sabemos que en todos los estudios tú nos llamas, Señor, tú nos enseñas, tú escudriñas nuestro corazón para llevarnos a lugares estratégicos donde nos quieres mostrar algo. Que en este día no sea la excepción, Señor, que tu palabra pueda caer en esa tierra firme para poder entender, que no endulcemos oídos porque ese no es nuestro propósito. Queremos enseñar tu palabra para poder entender, Señor, las bendiciones que tú tienes para nosotros y sabemos que es necesario pasar por esas pruebas para poder entender, Señor, que muchas veces hemos tomado malas decisiones y es necesario que las raíces de amargura, de desesperación y de todas esas cosas pueden salir de nuestras vidas, Señor. Llevamos cautivo pensamientos, Señor, negativos a la obediencia a Cristo Jesús. Amén. Y tenemos que recordar que cuando vienen las pruebas, viene el desánimo, ¿verdad? Vienen los temores, viene la desesperación, viene la confusión, los conflictos, viene el mucho hablar, ¿no? Viene el chisme, viene la contienda, viene el por qué Dios no nos ama, porque Dios se alejó de mí, porque Dios no me escucha, porque si le contesta a X y a mí no me contesta, porque se tarda tanto. O sea, vienen tantos pensamientos porque tenemos un adversario, ¿no? Y el trabajo de él, fíjate, nosotros tenemos, yo como ama de casa, como madre, como esposa, como abuela, como hija, mi trabajo es atender, ¿no? Atender el hogar, el hacer comida, el ver que la casa está limpia, el llevar las finanzas, el hacer diferentes cosas, ¿no? El trabajo del adversario es hacernos la vida cansada. Es el estarnos estorbando y estarnos recordando que Dios no nos ama, que Dios hace excepción de personas, que el único propósito de Dios es que nosotros suframos, que cuando nosotros nos equivocamos, Él nunca nos va a perdonar. Ese es su trabajo. Él no tiene otra cosa que hacer más que esa. Y nosotros tenemos muchísimas cosas que hacer. Tenemos que atender, tenemos tantísimas cosas que a veces el día ni nos alcanza, pero cuando nosotros dedicamos un tiempo para escuchar la voz de Dios, vino una paz sobre nuestras vidas
y podemos entender que los afanes de la vida no valen la pena. Entonces entendemos que no es tanto que son pruebas, sino que es un aprendizaje. Entonces ahí donde dice por qué las pruebas, podemos cambiar y podemos decir por qué el aprendizaje. O sea, ¿por qué tenemos que aprender? Y tenemos que aprender porque estamos madurando. Las pruebas son una oportunidad para desarrollar nuestra paciencia y poder obtener una sabiduría para poder confrontar con gozo la bendición que viene sobre nuestras vidas. O sea, lo voy a volver a repetir. La prueba es una oportunidad, fíjate, es una, ¿cómo te diré? Es como un regalo que está empacado y nosotros tenemos que aprender a desenvolverlo para poder entender que con paciencia, ¿qué hace un niño cuando recibe un regalo? Lo desenvuelve así, pero bien rápido, y cuando no es el regalo que él quiere, que tiene, lo avienta y no pone cuidado. Pero cuando nosotros estamos en paz, tenemos que entender que ese regalo se nos fue dado con un propósito. Todo lo que Dios nos da es con un propósito, es para entender que es necesario reconocer que necesitamos sabiduría en nuestras vidas y por eso Dios nos da esas cosas, ¿me entiendes? Para poder entender que Dios no se equivoca, que todo lo que viene de Dios es bueno. Y vámonos a la Biblia, voy a agarrar mi Biblia aquí, que tengo a un ladito, y vámonos al libro de Santiago. Vamos a viajar por el Nuevo Testamento, casi uno de los últimos libros del Nuevo Testamento, y vamos a ir al libro de Santiago, al capítulo 1, y vamos a ir al versículo 2, y de ahí vamos a seguir navegando en otros versículos. Y mira lo que dice: hermanos en Cristo, ustedes deben de sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Ay, ¿cómo me voy a sentir yo feliz cuando estoy pasando por dificultades? O sea, como que no cae bien esta palabra, ¿verdad? Y dice, así cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el final, para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ha ordenado. Si alguno de ustedes no tiene sabiduría, pídanla a Dios. Él se las da a todos en abundancia, sin echarles nada en cara. Entonces a mí lo que me dice esta escritura es que cuando viene la prueba va a desarrollar en mí una sabiduría y una paciencia para poder entender que Dios quiere enseñarme algo. Dios quiere mejorar mi estilo de vida. Dios me quiere mostrar que en mí existe un potencial divino y que yo voy a mejorar. Por ejemplo, a mí mis padres me enseñaron de una manera de vivir muy diferente a la que yo estoy viviendo ahora. ¿Por qué? Porque yo ahora tengo la palabra de Dios. No es que mis padres me enseñaron una mala manera de vivir, sino fue una manera en la que ellos aprendieron. Pero ahora que yo tengo el conocimiento de la palabra, he aprendido a alinear mis pasos. He aprendido que Dios tiene mejores cosas para mí. He aprendido que no tengo necesidad de gritar o de alterarme cuando alguien me hace algo, que no tengo necesidad de tomar venganza, porque Dios es el que se encarga de todas las cosas. Entonces, esto, o sea, que la palabra a mí me ha hecho una mujer más paciente y más sabia. Ya no doy un consejo conforme a lo que yo he entendido, sino conforme a lo que la palabra me ha enseñado, porque me ha dado la oportunidad de desarrollar
en mí esa sabiduría interna que viene por medio del Espíritu Santo. Nosotros podemos pensar que valdrá la pena pasar por todo este proceso. ¿Valdrá la pena pasar por el dolor, la aflicción, la lucha? O sea, ¿valdrá la pena pagar por esa sabiduría y por ese proceso? O sea, mucha gente se pone a pensar, ¿valdrá la pena la espera? O sea, porque mucha gente dice, o sea, he esperado tanto tiempo, o sea, ¿cuánto tiempo más voy a esperar? Porque entra una desesperación, o sea, ¿por qué tengo? Y entre más nos desesperemos, más largo se nos hacen los tiempos. Y recuerden que Jesucristo, siempre tuvo paciencia, pero ¿saben por qué? Porque tenía la paz que Dios le había dado. Él tenía su confianza puesta en Dios. Él no tenía su confianza puesta en las circunstancias, sino tenía todo puesto en lo que Dios le había dicho. Hay un versículo en la Biblia, en 2 de Corintios, creo que es 2:7, donde dice, yo no vivo por lo que veo, sino por lo que creo, que es la fe. Nosotros debemos de confiar en lo que Dios nos ha otorgado. Dios nos ha dado la esperanza de seguir adelante, aun cuando nosotros estamos esperando. O sea, cuando estamos en la espera y las cosas parecen ser que no tienen la solución, o sea, que estamos viendo, ¿no? Que no, o sea, vemos que no hay salida, que es imposible, pero Dios nos dijo que es posible. Tenemos que aprender a confiar y que sí vale la pena la espera, porque si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ¿verdad? Mira lo que dice en el libro de Primera de Timoteo 6:12. Te recuerdo, estoy leyendo una versión TLA, traducción en el lenguaje actual, y mira, dice, limita el deportista, dice, que se esfuerza por ganar la competencia. Haz todo lo posible para ser un buen discípulo de Jesucristo y recibirás el premio de la vida eterna. Dios te llamó y te prometió esa vida cuando dice, te prometió esa vida eterna. Dios te llamó y te prometió esa vida, dice, cuando tú estés anunciando, dice, para que tú confíes en Dios. Dios te lo dijo y Dios lo va a hacer. Recuerda, Dios te llamó. Tú no tienes un llamado de hombre, tú tienes un llamado de Dios. Y si Dios te llamó, Dios lo va a hacer. Pero a veces nos cuesta tanto trabajo porque estábamos acostumbrados a hacer las cosas conforme a lo que nosotros que creíamos y queríamos. O sea, no, espérame. Yo no veo nada aquí, yo me voy a adelantar. Y eso hacíamos. Entonces, ¿qué hacíamos? Causábamos un caos en nuestras vidas, alterábamos el propósito de Dios, porque no sabemos esperar, nos desesperamos. O sea, viene una desesperación sobre nuestras vidas y alteramos todos los planes divinos de Dios. Mira lo que dice el libro de los Hebreos, capítulo 10, versículo 32. Dice, recuerden todas las dificultades y los sufrimientos por los que ustedes pasaban al principio. Cuando aceptaron las buenas noticias, a pesar de eso, nunca dejaron de confiar. A muchos de ustedes, sus enemigos los insultaron y los maltrataron delante de la gente y en otras
ocasiones ustedes sufrieron con quienes eran tratados así. También tuvieron ustedes compasión de los que estaban en la cárcel y con alegría dejaron que las autoridades les quitaran sus pertenencias porque sabían que en el cielo tendrían algo mucho mejor y más duradero. O sea, nos habla aquí claramente la palabra que vamos a pasar por este tipo de tribulaciones, pero a nadie nos gusta. A mí no me gustan, la verdad, a mí no me gustan, pero sé que son necesarias porque aprendo y en el momento de la aflicción, en el momento de la prueba nadie nos gusta, o sea, es algo bien difícil, ¿no? Yo le digo a mi esposo, ¿sabes qué? Cuando estoy pasando por una aflicción, yo me meto a mi habitación, le digo a mi esposo, ¿sabes qué? No me molestes ahorita porque tengo que orar porque ni yo misma me aguanto, ¿verdad? Cada quien tiene su manera de actuar, ¿no? Pero yo cuando yo no me aguanto, cuando siento en mi corazón, yo solamente voy y me meto a mi habitación y ahí me pongo a orar. Y luego viene un llanto, en mi corazón viene un llanto y una desesperación y le digo, Señor, quítame esta situación por la que yo estoy pasando, porque me duele mi corazón, siento una desesperación, así como que me estoy portando de una manera fea. Yo sí le digo al Señor, me estoy portando de una manera fea y no me caigo bien, o sea que no me gusto. O sea, me veo muy fea, me veo en el espejo y me veo así como feíta. Le digo, no me permita, Señor, que pase por esta situación, o sea, alinea mis pensamientos, Señor, porque en este momento ni yo misma me soporto. Y es cuando estamos pasando por la prueba, pero cuando nosotros venimos y reconocemos esa situación, inmediatamente Dios viene, porque Dios nos ama incondicionalmente. Dios no va a permitir que nosotros tardemos mucho tiempo en esa circunstancia. ¿Me entiendes? Dios inmediatamente en ese amor incondicional, Él viene, ¿no? Y nos da la respuesta, nos deja que reconozcamos nuestro error para que Él venga con esos planes divinos y nos perfeccione. Dios nos tiene que perfeccionar, mis amados, porque Dios no nos puede usar si Él no nos perfecciona. Tú no puedes usar, por ejemplo, si tú vas y compras, vamos a decir, una computadora. Si esa computadora no pasa por diferentes pruebas, ¿no? Hay un departamento que se llama el departamento de control de calidad, le llaman. Tiene que pasar por diversas pruebas. Y si no pasa por ese control de calidad, esa computadora no va a salir a la venta porque está defectuosa. Entonces ya te la venden a un precio pues menos de la mitad, ¿no? Pero no te garantiza, no tiene ninguna garantía de que va a funcionar. Si se te descompone, no te la van a, o sea, ya se te descompuso, ya no te va a servir. Entonces nosotros tenemos que pasar por ese control de calidad para que cuando salgamos podamos seguir sirviendo. O sea, no sé, es una comparación que yo te doy, ¿no? Tenemos que pasar para que Dios nos use y podamos ser ese conducto y podamos ser de bendición y que de nosotros salgan las palabras adecuadas para poder testificar que servimos a un Dios de poder. Ese es el propósito, que nosotros seamos testigos de que servimos a un Dios maravilloso, que demos testimonio, ¿no? Hoy en la mañana, en el matutino, cuando estaba orando, yo di testimonio de una mujer maravillosa que conocí. Yo creo que mi hijo, el más pequeño, tiene 32 años. Creo que tenía 4 o 5 años cuando yo estaba manejando unas propiedades y ella vivía en una de las propiedades que yo manejaba y yo le hablaba del Señor y ella así como que todavía no estaba lista, ¿no?
Y el día de ayer me mandó un mensaje y me gozo, de veras que me gozo porque la semilla siempre estuvo ahí, pero Dios tiene sus tiempos, o sea, Dios tiene sus tiempos precisos. Y me manda un mensajito y me dice, finalmente estoy reuniéndome y finalmente Dios está en mi corazón, o sea, me llenó de gozo porque tú sabes que esa palabra llega al corazón, no es en el momento que tú quieres, ¿verdad? Y es como una prueba para ti, porque yo me acuerdo que yo entraba a mi casa y yo decía, ¿por qué esta gente no entiende, no? Y digo, me dan ganas de abrirles el cerebro y meterle la palabra ahí, Señor, pero porque sí son pruebas para uno, porque uno conoce la verdad y quisiera que que la gente inmediatamente entendiera. Pero todo es al tiempo del Señor. ¿Quién sabe cuántas cosas tendría que haber tratado Dios con ella, ¿no? Para que ella viniera. Y lo más maravilloso de todo es que me dice, pero no solamente vine yo, me dijo, sino vino mi esposo juntamente conmigo, dijo. Y yo sé que yo nunca he estado sola porque Dios ha estado conmigo. Le dije, así es, le dije, lo único que te faltaba es esa piececita que era Dios en tu corazón. Y le digo, me gozo juntamente contigo. Y eso es lo que Dios hace. Él perfecciona su obra, nada más. Y qué maravilloso cuando tú te puedes dar cuenta que Dios no te defrauda, que tarde que temprano te vas a dar cuenta que esa prueba que pasaste siempre va a recibir una recompensa. Y el día de ayer, y de veras yo me gozo, porque el día de ayer recibí la recompensa de todas esas pruebas, ¿no? Porque si te desesperas cuando tú les quieres hablar de la palabra y les dices, no, ¿sabes qué? Estás haciendo las cosas así o acá. Y dices tú, ¿cuándo, no? Y después de tantos años, 20 y tantos años, y dices, Señor, gracias porque valió la pena pasar por todas esas cosas porque estás viendo el fruto y es una bendición ver a esa varona convertida y con su esposo sirviendo al Señor y dices, wow, gracias, porque esas para nosotros son nuestras recompensas porque Dios todo lo perfecciona. Vámonos al libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 3. Dice, deja en manos de Dios todo lo que haces y tus proyectos se harán realidad. ¡Wow! Y es verdad. Deja a Dios tus proyectos. Tú nada más haz lo que Dios te dice y Dios va a cumplir su promesa. O sea, no te quedes en la aflicción, no te quedes en la prueba, tú sigue adelante. Dios tiene control de todas las cosas. No te quedes en el conflicto, no te quedes en la aflicción, no te quedes Mira, el propósito del enemigo, en serio que el propósito del enemigo es que te quedes ahí en la aflicción, en el pobrecita yo, pobrecito yo, porque Dios quiere que sigas adelante. Las circunstancias van a estar ahí. Acuérdate que van a estar ahí, pero Dios está tratando. Aunque tú no veas, Dios está acomodando todas las cosas para que con el tiempo Él te va a mostrar los resultados. Mira lo que dice Jeremías, y casi todos nos sabemos ese versículo. Jeremías 29:11 dice, mis planes para ti solamente los sé yo, y no son para mal, sino para bien. Te voy a dar un fruto lleno de bienestar. Cuando tú me pidas algo en oración, yo ya te escuché. O sea, los planes de Dios no son tus planes. Dios te escuchó y Dios lo va a hacer. Pero recuerda que los planes de Dios son perfectos. Los planes de Dios son perfectos. Va a llegar el momento en que vas a decir, ay, ¿cuánto tiempo perdí en esta situación, no? O sea, ¿cuánto tiempo? O sea, qué tremendo, perdiendo el tiempo, pudiendo haber hecho esto y pudiendo haber hecho el otro. O sea, Dios no se equivoca. Los planes de Él te van a llevar a una victoria.
historia. Nadie se va a quedar sin pagar por lo que hizo. Acuérdate, nadie, créeme, nadie se va de este mundo sin pagar por lo que hizo. Todas las cosas salen a la luz. Nadie, escúchame por favor. Todas las cosas salen a la luz en el tiempo del Señor. Así es que no te desesperes, Dios tiene control. Salmo capítulo 20, versículo 4, mira lo que dice. Que Dios te concede lo que pidas de todo corazón y te haga realidad lo que piensas hacer. Esa es la promesa que Dios te dice. Dios te concede lo que pides de todo corazón y te hace realidad lo que piensas hacer. Esa es una promesa y la voy a apuntar aquí porque me gustó mucho lo que dice aquí. Dios, y la voy a personalizar, Dios me concede todo lo que pido de corazón y me hará realidad todo lo que pienso hacer. ¡Wow! Esta es una promesa. Voy a poner, esta es para mí. A mí me gusta mucho rayar mi Biblia y poner las promesas que Dios hace, todas esas promesas que Dios ya de antemano nos dio. Y la voy a poder volver a repetir porque está muy bonita. Dice, Dios me concede lo que pido de todo corazón y va a ser realidad todo lo que yo pienso hacer. Así es que, gloria a Dios, es Salmo 20, versículo 4. Tómalo personal, es necesario. Cuando tengas una aflicción en tu corazón, cuando tengas algo, repite la palabra, repite. Hay algo que le cae mal al enemigo, es que repitas la palabra, ¿no? Dice, cuando venga la aflicción, Dios concede todo lo que hay en mi corazón y va a ser realidad todo lo que yo pienso hacer. O sea, repite la palabra. Por eso dice que nosotros tenemos una armadura y tenemos una espada de dos filos que es la palabra. Es necesario que constantemente estemos defendiéndonos con la palabra en el nombre de Jesús. Esa es nuestra mejor armadura. Con eso vamos a poder defendernos de las pruebas, vamos a contrarrestar. El enemigo nos manda una aflicción y nosotros la contrarrestamos por medio de la palabra, repetir la palabra. Eso es bien importante. Mira, vámonos al libro de Isaías, versículo 55. Isaías capítulo 55, versículo 8. Y mira lo que dice. A ver si me voy hasta el 9. Déjame leerlo, vamos a leerlo juntos y vamos a ver si nos vamos hasta el 9. Mira, tengo una notita aquí que dice, Dios quiere y tiene lo mejor. Y mira, dice, y Dios dijo, yo no pienso como piensas tú, ni actúo como tú actúas. Mis pensamientos y mis acciones están mucho más encima de lo que tú piensas y haces. Están más altos que los cielos y te juro que así lo haré. ¡Wow! ¡Qué tremenda promesa que Dios nos hace! Así es que si tú estás en medio, yo no sé tu vida, pero el Señor sí la sabe, ¿no? Yo me recuerdo que había una persona que me hizo mucho daño y yo también le hice daño a esa persona. Esa persona ya partió con el Señor, ya no está aquí para defenderse, así es que ni voy a hablar, ¿verdad? Porque ya está juzgada por Dios y gloria a Dios que aceptó a Cristo en su corazón, ¿verdad? Pero mis oraciones eran tremendas hacia esa persona, ¿no? Eran erróneas, equivocadas, ¿no? Y mis acciones hacia la persona eran equivocadas, mis pensamientos. Y un día Dios habló a mi corazón porque era mucho coraje, era mucha desesperación. Pero yo también tenía parte, o sea, siempre hablamos de lo que nos hacen, pero nunca hablamos de lo que nosotros les hacemos, ¿verdad? Esa es nuestra mala manera de actuar y tenemos que reconocer que nosotros también provocamos, ¿verdad? Entonces
un día Dios me dijo a mi corazón, me habló a mi corazón y me dijo, bueno, ¿qué fue lo que hiciste tú para provocar eso? Porque a veces nos sentimos bien santos, ¿no? Así casi volamos, ¿no? Casi nos elevamos, ¿no? Y no nos damos cuenta que también nosotros provocamos. A veces somos bien, pues sabemos empujar ese botoncito, ¿no? Y provocar a la persona. Y tenemos que entender que pues no somos exceptos, ¿no? De haber motivado muchas cosas. Y después empezó a cambiar mi oración. Y empecé a orar y pedirle, Señor, ¿sabes qué? Si yo fui partícipe de esto. Y entonces empezó a actuar el Señor y tuve la oportunidad, ¿no? De llevarlo a los pies de Cristo. Dije, gracias, Señor. Entonces hubo una sanidad, un proceso en mi corazón y gloria a Dios porque aceptó a Cristo, ¿no? Pero, ay, no, son cosas bien maravillosas cuando tú te das cuenta que las pruebas producen sabiduría y producen un testimonio de que Dios es el único que puede hacer los cambios. Es Él, porque todas las cosas obran para bien, para la perfección de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y cuando nosotros decidimos dejar todo en las manos de Dios, viene una paz a nuestro corazón. Dejamos de vivir esa vida de tratar de defendernos, porque a veces tenemos esa mala manera de tratar de buscar una excusa para defendernos. No, pues es que esto y que, ¿sabes qué? No trates de defender, acepta que eres imperfecto, eres perfecto por medio de Cristo, ¿ok? ¿Verdad? Porque dice la palabra de Dios que fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios, eso nos hace perfectos, pero somos imperfectos en nuestras malas acciones, ¿ok? Entonces debemos de entender que cuando nosotros dejamos las cosas en las manos de Cristo, podemos recibir esa paz que sobrepasa todo el entendimiento, esa paz que nos habla Jesucristo cuando dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, ¿verdad? Porque el mundo te puede dar una paz por medio de una cuenta en un banco, ¿no? Por medio de una casa pagada, por medio de un auto, pero la paz que Dios da no tiene precio. Esa paz no la puedes ir a comprar en ningún lado. Es una paz que sobrepasa todo el entendimiento. Vámonos al Evangelio de San Juan, en el capítulo 16, versículo 33. San Juan 16, 33. Y vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Mira, vamos a ir aquí donde la tengo. Dice, les digo estas cosas para que estén unidos a mí y así sean felices de verdad. Pero tengo valor y he vencido a los poderes que gobiernan este mundo. O sea, la paz. Yo te digo estas cosas, dice el Señor, que yo ya vencí este mundo. Yo vencí todo lo que el adversario te ha enviado. Aprende a disfrutar. Entiende, yo ya vencí todo. Tienes un poder y una autoridad como mi hijo, como mi hija. ¿Por qué dejas que el enemigo te engañe? ¿Por qué te preocupas? Si alguien te hizo algo, deja que Dios se encargue. Por eso dice, mía es la venganza, dice el Señor, mía. O sea, ¿qué te preocupa? Mateo 5, versículo 9. Y dice, Dios bendice a los que trabajan para que haya paz en el mundo, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Son las bienaventuranzas, ¿no? Si lees el capítulo 5 del 1 al 12, vas a encontrar las bienaventuranzas. Esas son bien bonitas. De aquí se pueden sacar muchos estudios, ¿no? Pero te llega porque dice Dios bendice. Dice, Dios te bendice cuando tú trabajas para que haya paz en el mundo, porque tú has sido llamado hijo de Dios. O
sea, personaliza, aprende a personalizar la palabra. Esta palabra es para ti. Aprende a personalizar, aprende a escuchar la voz de Dios y ser obediente. Aprende porque Dios te quiere hablar. Dios siempre nos está hablando por medio de su palabra. Dios siempre nos quiere bendecir. Dice que Dios tiene más que ofrecernos que nosotros que pedirle. A veces nos limitamos nosotros porque pensamos, no, yo he escuchado, fíjate qué tremendo, ¿no? He escuchado que la gente dice, no, yo no le pido a Dios porque Dios tiene mucho trabajo, hay mucha gente que le pido. Yo me quedo así como, o sea, ¿lo escuché bien o a lo mejor no? Porque, o sea, Dios tiene atributos, o sea, Dios todo lo puede, todo lo sabe, todo lo conoce, para Él no hay nada imposible, ¿no? O sea, ay, no, a veces no sabemos ni qué decir, ni qué hacer. Vámonos al libro de Lucas, ¿no? Cuando nosotros aprendemos a escuchar la voz de Dios, empezamos a ser obedientes. Si tú no sabes escuchar la voz de Dios, no puedes ser obediente porque estás escuchando una voz que no es la voz de Dios. En el libro de Lucas, y vámonos a ir a Lucas capítulo 11, déjame ir hasta allá, vamos navegando por la palabra. Lucas capítulo 11, versículo 28, y mira lo que dice. Voy a agarrar mi plumón y dice: pero Jesús me respondió, dichoso más bien la gente que escucha el mensaje de Dios y lo obedece. ¡Wow! O sea, dichosa soy yo porque escucho el mensaje y lo obedezco. O sea, dichoso eres tú porque escuchas el mensaje y lo obedeces. O sea, el escuchar a Dios es el obedecer porque lo estás escuchando, ¿no? O sea, vivimos bajo una dispensación de la gracia. Ya no tenemos que hacer sacrificio, ya no tenemos que ir con un sacerdote, con un rey o con un profeta. Dios nos habla directamente a nuestro corazón, ¿verdad? O sea, Dios, nos habla directamente cuando nosotros le buscamos de corazón, dice la palabra, ¿no? Búscame, dame, hijo mío, tu corazón, porque de él mana la vida. Y hay otro versículo que dice, o sea, como un rompecabezas, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, la Biblia es como un rompecabezas y nosotros tenemos que ponerlo, son tesoros escondidos. Lo he dicho y lo voy a seguir diciendo siempre, ¿no? Entonces sabemos que nosotros somos dichosos, cuando escuchamos a Dios para poderlo obedecer. Y ese es el propósito. Tú quieres pasar la prueba fácilmente, aprende a escuchar a Dios. Las pruebas producen, mira, cuando yo paso por pruebas, o sea, por tribulaciones, yo me meto más a Dios, porque es tanto el dolor, es tanta la angustia, que yo clamo al Señor, ¿no? Cuando hace unas semanas, para ser más exactos, el 6 de octubre tuve una situación, no estoy lista para dar testimonio, una situación bastante fuerte, y me ha producido en mí el tener un acercamiento más profundo, el meterme en mis habitaciones y buscar más. No es que no busque del Señor, sino en otro, podríamos decir, en otro nivel, ¿no? Porque las circunstancias han sido diferentes. Lo busco en sanidad, lo busco lo busco como un Dios sanador, como un Dios en paciencia, ¿no? En entendimiento, porque no entiendo por qué sucedió esto, en proveedor por unas situaciones. Entonces, ¿qué te produce la prueba? Te produce buscar al Señor, te produce buscar su misericordia, buscar ese abrazo de Padre, ¿no? Ese abrazo de que, Señor, hazme entender, hazme comprender, hazme no enviar una palabra de maldición a esa persona. O sea,
el entender por qué esa persona actuó de esa manera, o sea, el entender muchas cosas, ¿no? Entonces ahí es cuando viene la misericordia de Dios y puedes comprender, ay no, son cosas que Dios te hace pasar y es ahí donde tú aprendes, ¿no? A escuchar y obedecer la palabra de Dios. En el libro de Santiago, en el capítulo 1, en el versículo 22, dice, obedezcamos el mensaje de Dios, dice, y escuchémoslo. Dice, tenemos que aprender a obedecer, dice, no nos podemos engañar a nosotros mismos, dice. Y dice, parece lo mismo, dice, pero debemos de vernos a un espejo, dice, y tan pronto cuando nos vemos se nos olvida quiénes somos, no podemos engañarnos, debemos de ser obedientes, debemos que recordar que si no estamos listos para Dios, no podemos recibir lo que Dios tiene para nosotros. Mira, muchas veces, más anoche estaba dialogando con una personita y le dije, si tú no estás lista, y Dios no te puede dar algo si no estás lista, porque no te vas a dar cuenta que viene de Dios. Y a veces si Dios nos da lo que estamos esperando y nuestra mente está saturada de esa falta de perdón, de ese coraje, vamos a dejar pasar la bendición porque no estamos listos para recibirlo, ¿verdad? No estamos listos para recibirlo, vamos a seguir renegando porque estamos tan enfrascados, estamos tan enfocados en la circunstancia que vamos a dejar pasar la bendición. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que no lo vamos a ver. Entonces tenemos que enfocarnos en lo que Dios nos dice. Vámonos al Salmo 42:5. Eso es algo que Dios, cómo trató conmigo, el poder escuchar. Y yo le decía, Señor, ¿hasta cuándo me vas a contestar? Y el Señor me decía, no estás lista. Sí estoy lista, sí estoy lista. ¿Cuál lista? No estaba lista. Yo creo que, no hombre, hubiera echado a perder, o sea, hubiera estado peor porque me hubiera dado coraje haber echado a perder lo que Dios me hubiera dado, o sea, me hubiera, o sea, no, es como por ejemplo cuando estás pidiendo la bendición y te llega y la malgastas y te da todavía más coraje porque sabe que la tuviste y la echaste a perder. Y eso es lo que Dios evita en nuestro corazón, ¿verdad? Mira lo que dice el libro de los Salmos, el capítulo 42, versículo 5, dice, pero no hay razón para que me inquiete, no hay razón para que me preocupe. Pondré mi confianza en Dios, mi Salvador, y solo a Él alabaré. O sea, ¿por qué tanta prisa? ¿Por qué a veces somos tan desesperados? Queremos las cosas al ya, o sea, ya, Señor, ahorita, ya quiero las cosas. Dios no cumple caprichos. Dios no cumple caprichos. Dios te va a dar lo que tú necesitas porque Dios nos conoce. Dios sabe cómo funcionamos. O sea, Dios nos puso en el vientre de nuestra madre y Él sopló aliento de vida. Somos únicos, somos diseños originales. Dios no altera lo que Él hizo. Dios es compasivo. Él nos ama demasiado como para ceder a nuestras quejas, aun cuando nos equivocamos. Él nos va a indicar para que nosotros podamos disfrutar la bendición que tiene preparadas para nosotros en el momento preciso. Aun cuando nos quejamos, Dios no va a ceder a nuestras quejas. Señor, yo me acuerdo cuando mis hijos, ándale mamá, y es no, y el no es no. Yo a mis nietos llegan a la casa, ellos saben que a mí no me pueden pedir el celular, ni la tableta, ni meterse a mi computadora. Ellos saben correctamente
Mi esposo, yo le digo, no les prestes el celular. Le digo, te van a quebrar ese celular. Le digo, y si te quebran el celular, pues te vas a quedar con un celular, todo rota la pantalla, porque no va a haber otro celular. Y llegan mis nietas y nomás se me quedan viendo y agarro mi celular y lo pongo en mi bolsa. Mis computadoras, ellos no pueden entrar a mi cuarto donde están mis computadoras. Ellos saben que no pueden tocar nada. ¿Entiendes? O sea, el no es no y el sí es sí. Y Dios es así. Ellos, o sea, debemos de tener, o sea, Dios nos formó a la imagen y semejanza. Debemos de aprender a escuchar la voz de Dios. Y el otro día llegó una de mis nietas, llegaron las 3 y una agarró el celular de mi esposo, la otra se fue y yo les tengo su computadora en la parte de abajo en su habitación y la otra no tenía nada y llega y me dice, abuelita, ¿me puedes prestar tu tableta? Y me le quedé viendo y nomás se dio la media vuelta, porque sabe la respuesta. ¿Me entiendes? Entonces a Dios le podemos llorar, no podemos tirarnos en el suelo y Señor, y ya no voy a ir a la iglesia, ya no voy a hacer nada, ya. O sea, haz lo que quieras. Dios es un Dios firme porque, ¿sabes por qué? Porque Dios nos ama. Y Dios no nos va a dar algo que nos pueda hacer daño, porque si nos da después nos vamos a quejar y vamos a pagar las consecuencias. Vámonos al Salmo capítulo, no es ese, vámonos a Proverbio, ya lo leí, el capítulo 20, versículo 4. Vámonos al libro de Proverbios, vamos a caminar, Proverbios 3. Y creo que va a ser el penúltimo versículo, porque ya se me está acabando mi tiempo. Proverbios 3, del 5 al 6. Y mira lo que dice. Pon tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Así como que nos cayó así una piedrita, ¿no? En la cabecita. Así, dice, toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te va a ayudar en todo. O sea, yo pongo mi confianza en Dios y no en lo mucho que sé. Y siempre tomo en cuenta en Dios en todas mis acciones y Él siempre me ayuda en todo. O sea, personalicemos la palabra de Dios para poder recibir las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Así es que te recuerdo en esta mañana que demos gracias en las pruebas. Vas a decirme, ¿cómo voy a dar gracias en las pruebas? Es necesario, porque acuérdate que las pruebas nos producen a nosotros paciencia y sabiduría, y la paciencia no nos gusta, ¿no? Es algo que a nadie nos gusta, es algo que dices tú, no, pues ¿cómo? O sea, todo me gusta menos el pasar las pruebas, pero las pruebas nos dan la sabiduría y nos dan la madurez que necesitamos para poder ministrar a los demás y poderles ayudar en todas las cosas que tienen que hacer, ¿no? Yo sé, yo tengo más conocimiento que cuando estaba joven, ¿no? Yo le digo el otro día a mi esposo, le digo, me gustaría tener 30 años con el conocimiento que tengo ahora. Y nomás se rió mi esposo, ¿no? Y es verdad, a veces decimos esas cosas, pero gloria a Dios porque la fidelidad de Dios siempre está presente. Bueno, mis amados, yo solamente te recuerdo que si tú no conoces a ese Dios del cual yo te estoy hablando en este momento, ¿no? Porque mucha gente va a decir, bueno, ¿y ese de qué Dios está hablando esa mujer? No, porque a veces no conocemos a ese Dios. Es un Dios, no es un Dios que está clavado en una cruz, no es un Dios que te limita. Es un Dios que te ha dado una libertad, dice su palabra, conocerás la verdad y la verdad te hará libre, ¿no? El hombre es el que te limita, el hombre te dice no hagas esto, no hagas otro. Dios solamente lo que pide es tu corazón, dice, dame, hijo mío, tu corazón porque de él mana la vida. Dios lo único que quiere es obediencia, que tú le obedezcas, sus estatutos. El hombre lo único que quiere es sujetarte, ¿no? Llevarte con una correíta y llevarte para acá, caminarle para acá, vete para acá. Dios lo que quiere es que tú vivas en una
santidad para que un día puedas disfrutar y estar en la presencia del Señor. Y lo único que tienes que hacer es darle su corazón y decirle: Señor, yo te recibo como mi Señor. Quiero que guíes mis pasos y que me enseñes la verdad para poder ser libre. Es todo, y escribe mi nombre en el libro de la vida. Es todo lo que tienes que hacer. Bueno, mis amados, me despido en esta mañana dándole la honra y la gloria a Dios. Señor, gracias por tu palabra, porque sé que de ella aprendemos todas las cosas. Sé que tú nos